vamos a tratar de que el licenciado Patricio Adorno nos explique qué es lo que está pasando y qué es lo que pasó ayer en el Senado, ¿no? Cuáles van a ser las repercusiones y también que la gente en su casa pueda entenderlo, si realmente es o no un golpe político o qué es lo que quiénes ganaron o quiénes perdieron, si es que Milei en este caso perdió algo. Bueno, todo eso lo va a explicar el Pato. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? ¿Todo muy bien, tranquilo? muchas gracias por la invitación. Un gusto que esté acá, como siempre. La verdad que siempre es un placer. Mira, en términos bien sencillos, lo que pasó ayer fue el antepenúltimo punto que se va a coser sobre las candidaturas de Ariel Lijo y García Mansilla, los dos jueces de la Corte, del máximo tribunal, del último tribunal que tiene, la última vía de apelación que tiene hoy la justicia argentina, y que fueron propuestos por el Ejecutivo Nacional al inicio de su mandato para que el Senado apruebe sus pliegos. Como el Senado demoró, el presidente, 3 días antes de que arranquen las sesiones ordinarias, los nombró por decreto. Es una analogía parecida a los nombró en comisión, porque son nombramientos que dependen exclusivamente del presidente y que vencen cuando termina las sesiones ordinarias a finales de noviembre. Es decir, casi que son jueces a prueba los que puso el presidente. Por eso es que muchos lo llaman golpe político a Javier Milei, a que el Senado de la Nación, que es la Cámara del Congreso de la Nación más complicada que hoy tiene el presidente de la Nación, le haya dicho no queremos a estos jueces en la Corte, haya rechazado los pliegos originales que mandó el presidente allá al inicio de su mandato. Es decir, no rechazó el DNU, rechazó las candidaturas de uno de los jueces que, por ejemplo, cuando fue a defender su postulación al Senado, dijo, si a mí me nombran por decreto, que es lo que finalmente sucedió, yo no asumo. ¿Quién es? García Mansilla, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral, si mal no tengo entendido. Entonces fue uno de los caballitos de batalla de una oposición que nucleó al kirchnerismo, a la Unión Cívica Radical y al PRO. Unión Cívica Radical y PRO que venían teniendo un acercamiento con Casa Rosada bastante fuerte y que desde el momento en el que la Libertad Avanza decidió romper la alianza electoral en Provincia de Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires, empezó a haber una fricción mucho mayor entre aquellos que en principio parecían aliados naturales. Pato, quiero tratar de entender, en realidad quiero que lo entienda la gente porque tenemos la placa en pantalla y el título que reza La Alianza Menos Pensada. ¿Cómo? A ver, no es que realmente hay una alianza Macri y Cristina, porque de repente la doña Rosa en casa va a decir, ahora están juntos. No, tampoco es así. Lo podemos explicar porque si no, por ahí no se entiende. Vemos la placa así, de repente la señora está planchando y dice, ¿qué es esto? ¿Cristina se hizo radical? No, tampoco. No, aunque tuvo un vicepresidente radical y un ministro de Economía radical, que fue, ahora que estamos con la temática campo, el autor de la 125, que puso en pie de guerra al sector agrícola argentino en el año 2008, si mal no recuerdo. Lo que pasó es, ¿te acordás lo que sucedió con el desastre en Bahía Blanca? Un fuerte temporal que inundó la ciudad, dejó víctimas fatales, un montón de personas con hogares destruidos. Una sesión en diputados que pasó a la historia porque diputados libertarios se empujaron, se levantaron de las sillas, se revolearon vasos de agua. Podría haber pasado a la historia como la sesión de diputados en las que la política argentina demostró adultez y dijo, con estos temas no hacemos política. Y libertarios, radicales, pro, izquierda, peronistas y kirchneristas votamos todos juntos para ayudar a Bahía Blanca, cosa que sucedió, es aplicable a lo que pasó en el día de ayer. El presidente a esta postura la llama la postura que sostienen los ñoños republicanos, los que creen que la división del poder importa en la Argentina, las personas que consideran que si la Constitución de la Nación Argentina dice que para nombrar de por vida a los jueces que van a resolver en última instancia los casos más importantes de la justicia del país, tienen que ponerse de acuerdo todos los espacios políticos o al menos 2/3 de todos los espacios políticos en el Senado. Una mayoría enorme, muy difícil de conseguir y que solo se consigue si las personas que se postulan tienen un currículum intachable o si hay un poder en el Estado, un poder en el gobierno que tiene una mayoría abrumadora. Quiero ir, Pato, a la placa que acaban de mostrarme, porque es muy fuerte la imagen.
y probablemente no hay mucho en común entre estas dos personas, pero hoy en día hay algo en común y es que mostraron un descontento en términos de gobernabilidad nacional. ¿Qué te dice a vos esta imagen, esta foto? Esa imagen es previa a aquella frase categórica de Cristina Kirchner que dicen: si no les gusta cómo hacemos las cosas, armen un partido y ganen elecciones. Recuerdo. Que llevó al PRO a convertirse, a Mauricio Macri a convertirse en presidente de la Nación. Recuerdo. Lo que estamos mostrando es, por un lado, al líder de una fuerza política que hace un fuerte hincapié en la defensa de las instituciones y que desde que Milei asumió, el PRO está profundamente conflictuado en su interior, porque habilitó un montón de extralimitaciones al presidente Javier Milei, facultades delegadas, legislación por decreto de necesidad de urgencia, avances sobre materias que son de las provincias y una política que hoy tiene un tema muy importante en la Corte, una Corte a la que le hizo juicio político, le planteó juicio político hasta el año 2023 y que hoy puede decidir si ella va a ser candidata o no en las próximas elecciones legislativas de Provincia de Buenos Aires o de la República Argentina. Porque viste que Cristina está condenada por la causa vialidad. La condena la inhabilita para ejercer funciones públicas, es decir, le impide ser elegida para cargos públicos electivos y eso está en la Corte. La Corte le llegó la apelación y ahora tiene que decidir. Es muy interesante porque hay que ver si García Mansilla da un paso al costado, si Lorenzetti, que es el autor intelectual de la candidatura del hijo, da un paso al costado y elige apoyar o no el tratamiento de esta causa, de repente los actores políticos más importantes que están en pie en la República Argentina tienen un interés muy particular en lo que sucede en la Corte. Es muy interesante. Yo me estoy quedando con las placas, porque las placas de alguna manera tratan también de explicarle a la gente qué es lo que está pasando y tal vez la pregunta es, ¿qué es lo que se viene ahora? Después de lo que ha sucedido ayer, después de todo el movimiento que se ha generado en el escenario político, Pato, ¿qué es lo que se viene? Cuando arrancamos te dije, es la penúltima puntada. Sí. Hay que ver si ahora que Ariel Lijo y García Mansilla han sido rechazados por quienes le deben conferir la potestad de ser jueces, ¿qué va a hacer García Mansilla, que ya está ejerciendo funciones en el máximo tribunal? ¿Va a renunciar o va a forzar su destitución por juicio político? Juicio político que solamente puede iniciarse en la Cámara de Diputados, la Cámara que preside Martín Menem, la Cámara que es más fácil para el gobierno conseguir mayorías o por lo menos evitar que otros consigan mayorías. De repente empieza a haber una puja institucional y una puja entre poderes, una lucha entre poderes que empieza a poner en tensión al esquema institucional argentino y hay que ver, y creo que empieza a ser la pregunta que la sociedad comienza a hacerse en sus cabezas de cara a las elecciones, ¿qué tanta autonomía política están dispuestos los dirigentes y la sociedad a darle al presidente en este 2025? Porque en 2023, quienes lo hicieron presidente por descarte. Es decir, ese 26% que había votado al PRO, a lo que supo ser Juntos por el Cambio, y luego votó a Javier Milei. Ese 26% está profundamente conflictuado en su interior. ¿Qué va a hacer ahora que lo vio gobernando casi 2 años a Javier Milei? Claro, ya hay un punto muestra de lo que es. Antes por ahí eran las ideas, había mucho de esto. Ya hay una experiencia de lo que ha pasado y de lo que viene pasando. Javier Milei no está gestionando solo el pasado ajeno, no está gestionando la pesada herencia, está gestionando ahora su propio pasado. Un pasado en el que, primero, resolvió el problema de la Argentina, la inflación, y cada vez la sociedad siente que resuelve menos sus problemas de metro cuadrado. Cada vez siente que hay más deudas de este equipo de gobierno respecto a problemas sintomáticos de la realidad del día a día de las personas. Y eso empieza a ser mella en la figura de Javier Milei, que cada vez elige levantar más las banderas que lo transforman en una minoría intensa, las de la batalla cultural, y no las banderas que lo transforman en un partido con vocación mayoritario, que son las económicas. El presidente siempre dice que a él lo eligieron por un trabajo. Hace un tiempo que parece querer hacer otro.